Imagina que tienes en tus manos un libro antiguo, lleno de sabiduría y secretos que pueden transformar cada aspecto de tu vida. Pero este no es un libro cualquiera, es la Biblia, y su mensaje ha cambiado la vida de millones a lo largo de la historia. Sin embargo, leerla y estudiarla profundamente es una experiencia distinta a cualquier otra. No se trata solo de pasar los ojos por sus páginas, sino de descubrir cómo entender sus enseñanzas, cómo desentrañar sus misterios y, lo más importante, cómo aplicar sus verdades en tu vida diaria. En esta historia, aprenderás a abordar la Biblia de una manera poderosa, descubriendo paso a paso cómo hacer que su mensaje cobre vida y tenga un impacto real. Desde comprender su contexto hasta encontrar formas prácticas de aplicarla, cada etapa te guiará en un proceso que irá más allá de lo que imaginas. Si alguna vez te has preguntado cómo estudiar la Biblia para que transforme tu vida, acompáñame en este viaje. Prepárate para un camino que no solo te acercará al conocimiento, sino a la experiencia vivida de las Escrituras. Preparación espiritual, la oración y la actitud adecuada. Imagina que estás a punto de embarcarte en una búsqueda de respuestas profundas y verdades eternas. La Biblia es más que un libro, es una conversación, una guía, y cada palabra tiene el poder de transformar tu vida. Pero antes de abrir sus páginas, necesitas un momento de pausa, un instante de conexión. La clave para comprender realmente lo que la Biblia quiere decirte empieza con algo sencillo pero profundo, la preparación espiritual. Cada vez que te acercas a la Biblia, llevas contigo preguntas, experiencias y una mezcla de emociones y expectativas. Por eso, el primer paso es despejar tu mente y tu corazón para recibir el mensaje de Dios. La oración es como abrir una puerta al entendimiento. Cuando oras, le pides a Dios que te guíe, que te revele su verdad y que te permita ver más allá de las palabras. Al orar antes de leer la Biblia, estás haciendo una declaración de humildad y disposición, reconoces que necesitas ayuda para comprender lo que estás a punto de explorar. La oración inicial no tiene que ser larga o complicada, basta con expresar en tus propias palabras tu deseo de aprender y tu voluntad de abrirte a la enseñanza. Ahora, reflexiona sobre tu actitud. ¿Por qué estás leyendo la Biblia? Quizás buscas consuelo, tal vez respuestas, o simplemente quieres profundizar en tu fe. Sea cual sea tu motivo, acércate con una actitud de humildad y apertura. La Biblia es un texto sagrado, y aunque contiene historias y enseñanzas de hace miles de años, su mensaje sigue siendo tan poderoso y relevante como el primer día. Tu disposición a dejarte transformar es esencial. No estás leyendo solo para acumular conocimiento, estás leyendo para cambiar, para crecer y para entender mejor la relación que Dios quiere construir contigo. A medida que te preparas espiritualmente, imagina que estás entrando en una conversación íntima. Este libro está lleno de sabiduría, pero también de desafíos y verdades profundas que requieren tiempo para asimilar. Al prepararte, hazlo con paciencia y expectación, porque cada lectura puede ofrecerte una nueva perspectiva o una lección que cambiará la forma en que ves la vida. Una estrategia que puedes implementar es tomarte unos momentos para escribir tus intenciones y expectativas antes de abrir la Biblia. ¿Qué esperas aprender? ¿Hay alguna situación en tu vida que te gustaría entender mejor a través de este tiempo de estudio? Este pequeño ejercicio te ayuda a centrarte y a reconocer los deseos de tu corazón, permitiéndote conectar con el texto de una forma más personal. Anotar tus expectativas también te permite hacer una revisión después de la lectura para ver cómo tus pensamientos y emociones evolucionan a medida que te sumerges en la palabra. Es importante recordar que, al leer la Biblia, estás entrando en un espacio sagrado, un encuentro con lo divino. Quizás hay días en que tu mente está distraída o tu corazón está inquieto, pero en esos momentos es cuando más necesitas esta preparación espiritual. Respira profundo, libera las tensiones y dedica unos minutos a tranquilizar tu mente.
Este momento de paz interior te permitirá escuchar con claridad, sin que las preocupaciones diarias nublen la sabiduría que estás a punto de recibir. La preparación espiritual es un paso esencial que no solo te coloca en la actitud correcta, sino que también aumenta tu receptividad. Cada vez que oras antes de leer, estás pidiendo que las palabras cobren vida en ti. Quizás encuentres un versículo que has leído antes, pero esta vez, porque tu corazón está preparado, esas palabras pueden revelarte algo que nunca habías notado. Así es como la Biblia trabaja en ti cuando te acercas con una actitud dispuesta. Y ahora que te has preparado, estás listo para dar el siguiente paso. En el próximo momento, tendrás que tomar decisiones sobre cómo abordar la lectura. ¿Qué versión será la más adecuada para ti? ¿Qué método de estudio te ayudará a entender mejor? Con tu mente y corazón listos, profundizaremos en esas decisiones prácticas, permitiendo que cada elección que hagas te acerque más a lo que Dios quiere mostrarte. Elegir la versión y el método de estudio. Después de prepararte espiritualmente, ya estás listo para abrir las páginas de la Biblia, pero ahora surge una pregunta clave: ¿por dónde empezar y qué versión elegir? Este paso es fundamental, porque cada versión de la Biblia aporta una perspectiva única que puede hacer una gran diferencia en tu comprensión. Además, elegir un método de estudio adecuado te permitirá absorber mejor las enseñanzas y avanzar con claridad en tu aprendizaje. Lo primero que debes considerar es la elección de una versión que te sea accesible. La Biblia ha sido traducida de muchas maneras, y mientras que las versiones más tradicionales, como la Reina Valera, ofrecen una fidelidad a los textos originales, algunas personas encuentran más fácil empezar con versiones contemporáneas como la Nueva Versión Internacional, NVI, o la Nueva Traducción Viviente, NTV. Estas traducciones utilizan un lenguaje moderno que puede hacer la lectura más fluida, especialmente si estás comenzando. Pero no te preocupes si pruebas una versión y luego decides explorar otra. De hecho, leer distintas versiones puede ayudarte a entender mejor ciertos pasajes que, de otra forma, podrían ser difíciles de interpretar. Con tu versión seleccionada, ahora puedes decidir qué método de estudio utilizar. Esto es importante porque, sin un enfoque claro, puedes sentirte abrumado o perderte en medio de tantos capítulos y versículos. Una buena estrategia para comenzar es estudiar un solo libro de la Biblia de principio a fin. Si estás empezando, un excelente lugar para hacerlo es el Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Este libro te presenta la vida de Jesús de una manera detallada y reveladora, y te ayudará a entender el mensaje central de su ministerio. Otra opción es enfocarte en un tema específico. Puedes estudiar el amor, el perdón, la fe, o cualquier tema que esté en tu mente y en tu corazón. La Biblia está llena de enseñanzas sobre cada uno de estos temas, y al centrarse en ellos puedes construir una comprensión sólida. Por ejemplo, si deseas aprender sobre el amor, puedes empezar con el capítulo 13 de 1 Corintios, conocido como el capítulo del amor. Desde ahí, podrías seguir buscando en otros libros y versículos que refuercen este tema, comparando las distintas perspectivas que ofrece la Biblia. Otra alternativa es explorar la historia de un personaje bíblico. La Biblia está llena de historias de personas reales que vivieron momentos de fe, dudas, caídas y redención. Estudiar la vida de personajes como Moisés, David o Ruth te puede dar una idea de cómo ellos enfrentaron sus desafíos y confiaron en Dios en medio de situaciones difíciles. Estos estudios de personajes también te ayudarán a ver que las enseñanzas bíblicas no son solo palabras, sino experiencias de vida aplicadas. Además, si prefieres un enfoque más estructurado, hay numerosos planes de lectura disponibles. Algunos planes están diseñados para leerse en un año y abarcan todo el texto bíblico, mientras que otros pueden enfocarse en un tema específico o en secciones seleccionadas. Estos planes te ayudan a mantenerte enfocado y a evitar la sobrecarga de información, dándote metas alcanzables. Existen aplicaciones y recursos en línea que ofrecen una variedad de estos planes,
permitiéndote avanzar día a día en tu estudio. Elegir el método adecuado no solo te ayudará a organizarte, sino que también hará que el estudio sea más placentero y significativo. La Biblia es un texto amplio y rico, y tener un enfoque específico puede facilitar que te sumerjas en ella de manera constante. La clave es encontrar lo que resuene contigo en este momento, porque cada temporada de la vida puede traer necesidades y preguntas diferentes. Recuerda que no hay un método correcto o incorrecto para estudiar la Biblia, y puedes cambiar de estrategia a medida que avanzas en tu aprendizaje. El objetivo principal es que encuentres un método que te permita acercarte al texto de forma coherente y comprensible, sin apresurarte, permitiendo que cada lección se asiente en tu corazón. Y ahora, con una versión y un método de estudio en mente, estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje de comprensión. La Biblia no solo tiene un significado literal, está llena de contexto histórico y cultural que afecta la forma en que los mensajes deben interpretarse. A continuación, profundizaremos en este contexto, lo que te permitirá ir más allá de las palabras y comprender el mundo en el que fueron escritas estas enseñanzas. Esto te abrirá una nueva dimensión en tu estudio, donde las historias y los mensajes cobrarán una vida completamente nueva. Estudio contextual, entender el tiempo y el lugar. Ahora que tienes una versión y un método de estudio, estás listo para adentrarte en el contexto que rodea las palabras de la Biblia. Aunque muchos de los principios bíblicos son eternos, comprender el tiempo, el lugar y las costumbres de cada pasaje puede ayudarte a descifrar el significado profundo y evitar interpretaciones incorrectas. Este conocimiento contextual añade una capa rica a tu estudio, permitiéndote comprender los mensajes tal como fueron concebidos originalmente. Cuando lees la Biblia, te estás sumergiendo en un mundo antiguo y diverso. Cada libro fue escrito en una época y cultura específicas, y sus historias y enseñanzas están profundamente arraigadas en la vida cotidiana de sus protagonistas. Sin este contexto, puedes pasar por alto detalles importantes. Por ejemplo, cuando Jesús utiliza parábolas sobre la agricultura o el pastoreo, entender la realidad de esas prácticas en su época puede hacer que su mensaje sea mucho más claro. Comienza por preguntarte, ¿quién escribió este libro de la Biblia? Conocer el autor te ayuda a entender su perspectiva. Por ejemplo, el apóstol Pablo, al escribir sus cartas, estaba respondiendo a situaciones y problemas específicos que enfrentaban las primeras comunidades cristianas. Comprender el propósito de cada carta de Pablo, como corregir, alentar o instruir, te permite leerlas desde la perspectiva de alguien que está asesorando a un grupo específico de personas con ciertos desafíos y creencias. Esto cambia la manera en que interpretas cada consejo, exhortación o enseñanza. Además del autor, es importante considerar el destinatario original de cada libro o carta. Muchos de los escritos bíblicos fueron dirigidos a audiencias con realidades sociales y culturales distintas a las nuestras. Entender a quiénes fueron dirigidos estos mensajes iniciales y por qué te da una idea de la intención y el tono del texto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban directamente al pueblo de Israel en tiempos de crisis política y espiritual, mientras que en el Nuevo Testamento, las cartas apostólicas se dirigían a iglesias y comunidades emergentes. Este contexto ayuda a ubicar las enseñanzas en su lugar adecuado. Otra clave para interpretar el contexto es comprender la situación histórica de cada pasaje. La Biblia fue escrita a lo largo de miles de años, en momentos de paz, guerra, esclavitud, liberación y muchas transiciones. Estos momentos históricos influyen en cómo se interpretan ciertos textos. Imagina, por ejemplo, leer los Salmos de David sabiendo que muchos fueron escritos mientras él huía de sus enemigos. Este conocimiento añade un peso emocional a sus palabras y te ayuda a entender su vulnerabilidad y fe. Además, es útil explorar el contexto cultural y social.
Las costumbres y normas de la época bíblica pueden ser muy diferentes a las actuales, y algunas palabras y frases tienen significados simbólicos profundos que van más allá de su interpretación literal. Por ejemplo, cuando Jesús menciona que es el buen pastor, no se refiere simplemente a un trabajo común. El pastoreo tenía un significado profundo y resonaba con la experiencia cotidiana de su audiencia, en una sociedad en la que las ovejas eran cruciales para la economía y la vida familiar. Al entender esta relación, el mensaje se vuelve más tangible y personal. Un recurso valioso en esta etapa del estudio contextual es utilizar comentarios bíblicos y estudios históricos que profundicen en estos aspectos. Estas herramientas te ayudan a ver detalles que podrían pasarte desapercibidos si lees el texto sin ayuda. Un buen comentario puede explicarte, por ejemplo, las diferencias entre las prácticas religiosas de Israel y las culturas vecinas o la relevancia de ciertos ritos y leyes. Esto te permitirá apreciar más la singularidad del mensaje bíblico y cómo contrastaba con las costumbres de su tiempo. Sumergirte en el contexto también incluye comprender los géneros literarios de la Biblia, que son variados y tienen cada uno su propio enfoque. Algunos libros son poéticos, como los Salmos, mientras que otros son narrativos o proféticos, y algunos, como las epístolas, son cartas instructivas. Al leer cada género en su contexto, evitarás interpretaciones literales inapropiadas y entenderás mejor la intención del autor. Por ejemplo, los proverbios ofrecen principios generales de sabiduría, no promesas garantizadas. Conocer esto evita malinterpretaciones y te permite extraer la enseñanza correcta de estos textos. Con el contexto histórico y cultural en mente, la Biblia cobra vida de una forma única y especial. Estás viendo el mundo que rodeaba a los personajes bíblicos, sus desafíos, sus culturas y sus experiencias, y así comprendes cómo Dios interactuó con ellos en medio de sus circunstancias. Te das cuenta de que, aunque han pasado siglos, los dilemas y lecciones que enfrentaron siguen siendo relevantes hoy. Y ahora, con esta visión ampliada, estás listo para ir aún más profundo en el estudio, reflexionando y utilizando recursos para entender términos y enseñanzas con mayor claridad. Este próximo paso no solo fortalecerá tu comprensión, sino que también te dará herramientas prácticas para aplicar lo aprendido. Recursos de apoyo y profundización del significado. Con una base sólida en el contexto histórico y cultural de la Biblia, ahora estás listo para profundizar en el significado de cada pasaje y explorar cómo aplicar sus enseñanzas a tu vida diaria. En esta etapa, los recursos de apoyo son tus aliados esenciales, te ofrecen distintas perspectivas y ayudan a aclarar conceptos difíciles. Estos recursos no solo enriquecen tu comprensión, sino que también facilitan un estudio más profundo y significativo. Uno de los recursos más importantes son los comentarios bíblicos, que ofrecen explicaciones detalladas versículo por versículo. Los comentarios están escritos por estudiosos de la Biblia y te pueden ayudar a desentrañar el significado de palabras o frases que, a simple vista, pueden parecer confusas. Por ejemplo, un comentario podría explicarte el trasfondo de una parábola de Jesús o el significado de un término que se usaba de una manera específica en la época en que fue escrito. Imagina estudiar la parábola del buen samaritano y leer cómo los samaritanos eran vistos en tiempos de Jesús. Entender esa hostilidad cultural añade un nivel de profundidad que permite que el mensaje se asiente aún más. Otro recurso útil son las concordancias. Estas son herramientas que te permiten buscar palabras específicas en la Biblia y ver todos los versículos en los que aparecen. Si estás estudiando un tema particular, como la fe o el perdón, una concordancia te muestra cómo se aborda esa palabra a lo largo de las Escrituras. Esto te ayuda a ver el tema en su totalidad, comparando cómo lo tratan diferentes autores y libros. Además, observar la frecuencia y el uso de una palabra en distintos contextos bíblicos te permite ver patrones y temas repetidos, lo que te ayuda a consolidar tu comprensión de ese concepto en su totalidad. También puedes utilizar una Biblia de estudio, que es una versión de la Biblia que incluye notas y explicaciones adicionales en cada página.
Las Biblias de estudio son muy prácticas, ya que combinan el texto bíblico con comentarios breves, mapas, diagramas y referencias cruzadas que te ayudan a conectar diferentes pasajes. Por ejemplo, cuando lees sobre el éxodo de Israel de Egipto, la Biblia de estudio puede incluir un mapa de la ruta, notas sobre los desafíos del desierto y detalles sobre la cultura egipcia de esa época. Estos recursos adicionales iluminan el texto y te permiten imaginar mejor los eventos. Los diccionarios y léxicos bíblicos son también herramientas poderosas, especialmente si estás interesado en el significado de palabras en el hebreo o el griego originales. Muchas palabras en estos idiomas tienen múltiples significados y entender la intención exacta del autor puede añadir una profundidad especial. Por ejemplo, la palabra griega para amor, ágape, implica un amor incondicional y sacrificial, que es diferente a otros tipos de amor en griego, como eros o filia. Este conocimiento te permite ver las enseñanzas sobre el amor en el Nuevo Testamento con una claridad renovada y apreciar el nivel de compromiso que implica este tipo de amor. Además, existen planes de lectura y guías de estudio que puedes seguir para mantener un ritmo en tu aprendizaje. Estos planes, disponibles en aplicaciones o sitios web, suelen estar estructurados por temas o por secciones de la Biblia, y pueden ayudarte a cubrir todo el texto en un año o enfocarte en temas específicos durante periodos de tiempo más cortos. Esto te proporciona una guía práctica y te ayuda a avanzar sin perder el hilo de tu estudio. En el mundo digital, también tienes acceso a recursos en línea y aplicaciones bíblicas. Algunas aplicaciones de estudio bíblico incluyen herramientas de comparación de versiones, notas y referencias cruzadas, lo cual es útil para ver el mismo pasaje en diferentes traducciones. También puedes acceder a plataformas que tienen estudios y clases bíblicas en video, dirigidas por teólogos y pastores que explican los textos y temas en profundidad. Estas plataformas hacen que sea fácil aprender en cualquier momento y lugar, y muchas de ellas ofrecen contenido gratuito. No te olvides de conectarte con una comunidad de estudio. Puedes unirte a grupos de estudio bíblico en tu iglesia o en línea, donde podrás compartir tus preguntas e insights con otros. La comunidad es un recurso invaluable, ya que escuchar la perspectiva de otras personas puede desafiarte y enriquecer tu comprensión. Tal vez alguien en el grupo haya tenido una experiencia personal que resuena con un pasaje en particular, o alguien tenga un punto de vista que no habías considerado. Esta interacción hace que el estudio sea más dinámico y te permite ver cómo las escrituras impactan las vidas de diferentes personas. Finalmente, en este proceso de profundización, es fundamental que te detengas a meditar y reflexionar en lo que estás aprendiendo. En lugar de apresurarte para cubrir más texto, tómate el tiempo para realmente absorber y aplicar lo que has leído. La Biblia no es solo un libro para leer, es un texto para vivir. Así que pregúntate, ¿cómo puedo aplicar esta enseñanza en mi vida diaria? Tal vez encuentres un pasaje sobre la paciencia en momentos difíciles o sobre el amor a los demás, y reflexionar en cómo puedes encarnar esos principios es una forma de integrar las escrituras en tu vida. Con todos estos recursos a tu alcance, puedes profundizar en el significado de cada versículo y transformar tu experiencia de estudio. Ahora, estás listo para el paso final, aplicar estas enseñanzas en tu vida diaria y permitir que el mensaje de la Biblia se convierta en una parte activa de tu día a día. El estudio bíblico no es solo un ejercicio intelectual, sino una oportunidad para crecer y vivir de acuerdo con las verdades que descubres. En el siguiente paso, verás cómo transformar el conocimiento en acción, completando el círculo de tu aprendizaje espiritual. Aplicación en la vida diaria, vivir las escrituras. Ahora llegas a la última y quizás la más importante etapa de tu estudio bíblico, la aplicación práctica de lo que has aprendido. El propósito final de estudiar la Biblia no es acumular conocimiento, sino permitir que ese conocimiento transforme tu vida, tus decisiones y tus relaciones con los demás.
Aplicar lo que has estudiado es lo que hace que las escrituras cobren vida, llevándote de ser un lector a un verdadero practicante de las enseñanzas bíblicas. Piensa en esta etapa como la oportunidad de cerrar el círculo. Has dedicado tiempo a leer, estudiar y entender el contexto y significado profundo de los textos, pero ahora es cuando realmente pruebas su poder transformador. Cada versículo tiene el potencial de cambiarte si lo llevas al plano de la acción. Esto significa que cada pasaje debe convertirse en una brújula para tus pensamientos, decisiones y comportamientos diarios. Para comenzar, elige un versículo o un pasaje específico que resuene contigo y pregúntate, ¿qué significa este texto en mi vida hoy? Tal vez encuentras un llamado a la humildad en las cartas de Pablo o una invitación a la gratitud en los salmos. No es necesario aplicar todo lo que lees de una sola vez. De hecho, la Biblia está llena de enseñanzas tan profundas que aplicar incluso una sola puede ser un desafío de vida. Pero al tomar un concepto a la vez y hacerlo parte de tu forma de ser, estás poniendo en práctica lo que has estudiado de manera efectiva. Por ejemplo, si lees en el Evangelio de Mateo el llamado de Jesús a amar a tus enemigos, Mateo 5:44, intenta identificar cómo puedes vivir esa enseñanza en tus propias relaciones. Quizás hay alguien con quien tienes conflictos o alguien que te ha lastimado. Practicar el perdón y la bondad hacia esa persona, aunque difícil, es una forma poderosa de aplicar lo que estás aprendiendo. La Biblia no es solo una colección de historias pasadas, es una guía para la vida cotidiana, incluso en sus desafíos. Para asegurarte de que esta práctica diaria se convierta en un hábito, puede ser útil llevar un diario de aplicación. Escribe cada día sobre cómo estás poniendo en práctica las enseñanzas que has leído y los desafíos que enfrentas en el proceso. Esto no solo te ayuda a mantener un registro de tu crecimiento, sino que también te permite reflexionar sobre los cambios en tu vida. Con el tiempo, puedes mirar atrás y ver cómo tu comprensión y práctica de las Escrituras ha madurado, y cómo te ha llevado a un camino de mayor paz, sabiduría y conexión espiritual. La oración también juega un papel fundamental en esta etapa. Habla con Dios acerca de lo que has aprendido y pídele sabiduría para aplicarlo. La oración es una conversación continua que te ayuda a procesar y solidificar lo que estás aprendiendo, pidiendo guía para vivir de acuerdo con esos principios. Por ejemplo, si estás estudiando sobre la paciencia, pídele a Dios que te ayude a mantener la calma en momentos de estrés o frustración. A través de la oración, abres tu corazón a la intervención divina y encuentras fuerza y dirección para aplicar lo que lees en cada momento. Otra estrategia poderosa es compartir lo que estás aprendiendo con otros. Puedes discutir tus reflexiones con amigos, familiares o miembros de tu comunidad de fe. Al hacerlo, no solo refuerzas tu comprensión, sino que también inspiras a otros a aplicar las enseñanzas bíblicas en sus propias vidas. Las conversaciones en torno a la Biblia pueden ser profundamente enriquecedoras y la perspectiva de los demás puede aportarte ideas nuevas y darte una visión más completa de cómo aplicar los principios bíblicos. Tal vez alguien más esté luchando con una situación similar a la tuya, y juntos pueden animarse y apoyarse en el proceso de vivir las enseñanzas bíblicas. Aplicar la Biblia a tu vida diaria es un acto de humildad y compromiso, pues te reta a cambiar, a dejar atrás viejas formas de pensar y actuar, y a desarrollar cualidades como la paciencia, la compasión y la perseverancia. La transformación no ocurre de la noche a la mañana, pero cada paso que das te acerca más a la imagen de la persona que Dios quiere que seas. La clave está en la constancia y en tener un corazón dispuesto a cambiar. Finalmente, es esencial recordar que la aplicación de las Escrituras es un proceso continuo. No importa cuánto tiempo lleves estudiando la Biblia, siempre hay algo nuevo que aprender y aplicar. Así como el amor, la bondad y la fe son prácticas diarias, el aprendizaje bíblico también lo es. En lugar de buscar un final en tu estudio, adopta una mentalidad de crecimiento constante, dispuesto a aprender y aplicar nuevas lecciones a lo largo de toda tu vida.
Este compromiso de aplicar la Biblia diariamente te ayudará a vivir de acuerdo con su verdad, encontrando paz, propósito y dirección. La palabra de Dios se convierte en una guía práctica y real en tu vida, moldeando cada aspecto de tu ser y acercándote a una relación más profunda y genuina con Dios. De esta manera, habrás completado el ciclo de estudio bíblico, pasando del conocimiento teórico a la verdadera transformación personal.